adorar tu nombre y estudiar tu santa palabra. Señor, ahora ayúdanos, abre nuestro entendimiento, líbrame de palabras cortas o innecesarias, y no simplemente para enseñar lo que hemos hecho. Gracias, Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos esta hermosa tarde. Y esta noche vamos a ver el tema, o más bien le he puesto título al tema, el corazón que Dios ama. El corazón que Dios ama. Y vamos a hablar esta noche sobre la generosidad. Y la palabra de Dios dice, o nos enseña que Dios es un Dios generoso. Es un Dios que da, ¿verdad? La Biblia dice en San Juan capítulo 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Dios es un Dios que es dador, ¿verdad? Y Dios lo dio todo para que la humanidad fuera reconciliada con Él. Y a través de toda la Escritura nos damos cuenta que es Dios el que ha tomado la iniciativa en darnos todo, ¿verdad? Nos dio la vida, nos da la salud, nos da el aire que respiramos, pero sobre todas las cosas nos dio a Jesús. Dios es un Dios que es dador, es un Dios que es generoso, ¿verdad? Es generoso en todo. Como dice la palabra de Dios, no escatimó, no detuvo nada al darnos a Jesús, que pagó un terrible precio para que por medio de él nosotros fuéramos reconciliados a Dios. Entonces esta noche vamos a ver el corazón que Dios ama, ¿verdad? El corazón que Dios ama. Y vamos a comenzar ahí en Proverbios capítulo 11 y verso 25. Dice la palabra de Dios: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, esas son promesas del Señor, ¿verdad? No me recuerdo cuántas promesas hay en la Biblia, pero son bastantes. Y entre ellas dice la palabra de Dios que el alma que es generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Y cuando el alma prospera, hermanos, miren, más importante, muchas veces nos enfocamos en el dinero, como dicen por ahí, nos clavamos en el dinero cuando escuchamos prosperidad. Pero si leemos aquí bien, dice que el alma generosa será prosperada, y eso cubre muchas cosas, ¿verdad? La prosperidad del alma habla de la paz, ¿verdad? Paz en el corazón de la persona, paz en su hogar, paz en su trato con otras personas, paz en su trabajo, en sus negocios. Habla sobre buenas relaciones, ¿verdad? Buenas relaciones con sus cónyuges, con sus familias. Y sí, también habla de prosperidad en sus negocios, en su trabajo, en lo que sea. Dios prospera esa alma porque es generosa, ¿verdad? Y la persona que sacía o que ayuda a suplir las necesidades de otros, siendo generoso, dice que será saciado. Yo conozco muchas personas que se quejan mucho sobre que les falta eso, que les falta lo otro, y que pasa eso y que pasa otro. Entonces, me fijo en sus vidas
y me fijo que no son personas generosas, ¿verdad? Al contrario, son personas que son conocidos un poco como personas tacañas, ¿verdad? Personas que no les gusta soltar, que no son generosas de corazón. Y no necesariamente estas personas no son salvas, sino que no han comprendido el principio de que Dios se, ¿cómo podemos decir? Que Dios se contenta con la persona que es generosa. Y cuando la persona es generosa y da, el Señor prospera sus caminos. A Dios le gusta eso. Ahora, por otra cosa tenemos que ver, no estamos hablando de la irresponsabilidad, no estamos hablando de personas que derrochan el dinero, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre una persona generosa a una persona que derrocha el dinero. Generalmente, cuando derrochan el dinero, lo derrochan por cosas, vicios o cosas que no tienen valor eterno o por complacer a otra persona, tiran, por decirlo así, el dinero, ¿verdad? Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona generosa que a propósito, que deliberadamente usa su dinero para bendecir a otros, ¿verdad? Y en especial a los pobres, a los necesitados, ¿verdad? Les gusta ayudar a las personas que están en problemas. Y entonces dice la palabra de Dios que el alma generosa será prosperada. Y cuando usamos nuestra economía, nuestros recursos para bendecir a aquellos que no tienen, ¿verdad? Que de veras están necesitados, entonces dice la palabra de Dios que esa alma también será saciada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir saciada? Que será satisfecha, ¿verdad? El Señor satisfacerá todas sus necesidades y satisfacerá su alma con su presencia. ¿Por qué? Porque esto es el corazón de Dios, ¿verdad? Claro que tenemos que ser responsables con nuestras finanzas, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Tenemos que pagar lo que tenemos que pagar, tenemos que ser responsables, tenemos que dar buen testimonio en eso y también ser responsables en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, ¿verdad? Porque eso es primordial en nuestro cumplimiento con el Señor, ¿verdad? Donde está nuestro corazón, donde está lo que amamos, ahí vamos a poner nuestro dinero, ¿verdad? Y hay personas que se rehúsan a diezmar o se rehúsan a ofrendar, y yo tengo que preguntarme si esas personas realmente tienen una relación con Dios, ¿verdad? Porque las finanzas, cuando damos al Señor, es parte de nuestra adoración. Le estamos diciendo al Señor, Señor, tú eres mi dueño, ¿verdad? Te estoy dando lo que te pertenece a ti y con eso te estoy diciendo que tú eres mi Señor y que te doy mi adoración y te doy mi alabanza. Entonces, dar dinero al Señor es una forma de alabanza y de adoración, ¿verdad? Y como lo damos, con la actitud que lo damos, tiene que ver mucho con la generosidad. Es muy importante. Obviamente no es todo, pero es una parte donde somos probados si vamos a ser fieles en nuestros diezmos y si somos fieles en nuestras ofrendas. Y claro, yo comprendo, a veces hay necesidad, ¿verdad? A veces pasan cosas en la vida donde no podemos dar. Lo comprendo eso. Yo creo que todos hemos pasado por necesidad de alguna manera o de otra, y a veces no se puede, pero cuando se puede o en cuanto Dios nos abre las puertas, entonces debemos resumir a ser fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? En otras palabras, dar nuestra adoración a Dios lo probamos por la manera que nosotros damos nuestro dinero, como lo usamos. Es parte de nuestra adoración, es parte de nuestro amor a Dios, diciéndole, Señor, mira, aquí está lo que es tuyo. El diezmo, el 10% de nuestro ingreso no es de nosotros, le pertenece al Señor. Y todo lo que damos encima de ello, que es la ofrenda,
Entonces ahí es donde estamos también demostrando al Señor alabanza de oración, dando extra de lo que Él nos ha dado. Y dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Por eso intitulé el mensaje esta tarde, el corazón que Dios ama, ¿verdad? ¿Cuál es el corazón que Dios ama? El dador alegre, ¿verdad? El dador que dice, Señor, te doy gracias por tu provisión, te doy gracias que provees por mí, te doy gracias que tengo trabajo, ¿verdad? Hay personas a veces se quejan porque dicen, no, casi no gano nada, pero tienen trabajo. Hay personas que no tienen trabajo, ¿verdad? Están desesperadas. Y uno que tiene trabajo, lo que ganemos, debemos de decirle al Señor, Señor, gracias porque tengo ingreso. Gracias porque tengo dinero para poder pagar mis responsabilidades. Gracias, Señor, ¿verdad? Y entonces cuando uno le da al Señor sus diezmos, ofrendas, o cuando decide bendecir a otra persona, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no lo haga con tristeza, ¿verdad? Que no le amarre ahí un mecatito al dinero y que tenga ¿cómo se dice? La tentación de volver a agarrar el dinero, ¿verdad? Porque cuando uno lo hace con motivos equivocados, es como si estuviera haciendo eso, ¿verdad? Como que estuviera retrayendo una vez más su dinero. Pero dice la palabra de Dios, no, den como propusieron en su corazón. Pero no lo hagan con tristeza, sino que háganlo con alegría, porque Dios es un dador. Dios es un Dios generoso. Y cuando nosotros lo imitamos de esa manera, ¿verdad? Cuando damos, cuando prestamos, cuando le echamos la mano a alguien, cuando los ayudamos, y lo hacemos con alegría, el Señor se complace, ¿verdad? Y muchas veces las personas dicen, no, yo no quiero dar mi diezmo ofrenda porque en esa iglesia se me abusa, o que el pastor acá, el pastor allá, y que eso y todo. Dios nos dice que obviamente si nos damos cuenta que algo está mal, pues entonces tenemos que tratar con ello, pero si nomás es puro rumor y no es cierto lo que dice la gente, entonces nuestra responsabilidad es dar como al Señor, ¿verdad? Y como se usa el dinero, Dios va a llamar a cuentas a la persona que está encargada de manejar ese dinero. Pero nuestro trabajo no es andarnos fijando acá ni fijando allá y dar ¿cómo se dice? Con reproche. No, nuestro trabajo es de ser dadores alegres. Y Señor, aquí está lo que te pertenece a ti y te voy a dar ofrenda también por encima porque te amo, porque eres mi Dios, porque te adoro, y también darlo en agradecimiento. Pero miren, lo que hacemos por el Señor, todo lo que hacemos cuando servimos, cuando damos, cuando oramos, cuando cantamos, todo eso es darle al Señor, le damos nuestra alabanza, nuestra oración, y todo eso hace méritos en el cielo, ¿verdad? Todo eso hace méritos en el cielo. Y cuando llega su tiempo, acuérdense que siempre hablamos del tiempo de Dios, Dios nos premia, ¿verdad? Dios premia la fidelidad. Me recuerdo yo, hace muchos años, cuando era un jovencito, había ya un hermano anciano de como de 80 años y le había servido al Señor por muchos años y estaba preparando su diezmo y su ofrenda para entregarla al Señor. Y estaba ahí otra persona, insensata por cierto, y lo estaba criticando diciendo, ¿para qué das los diezmos? ¿Para qué das las ofrendas? Dice, no des las ofrendas, ¿de qué te sirve? Y el anciano con mucha sabiduría volteó y le dice, 52 años he servido a mi Señor. Dice, 52 años
le he sido fiel con mis diezmos y ofrendas y no voy a detenerme de hacerlo, no voy a parar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese transcurso de años, todo lo que él sembró, ese hermano sembró, tiene una cosecha, ¿verdad? Todo lo que hacemos por el Señor tiene una recompensa. Y pues obviamente yo no conozco la vida, no conocía íntimamente la vida del hermano, pero yo me atrevo a pensar que Dios lo había bendecido de gran manera, ¿verdad? Porque Dios bendice la fidelidad. Acuérdense, miren, el camino de Dios no es hacer una cosa aquí, allá y aquí, acá, no, es aprender a ser fieles y a ser constantes. No para los hombres, ni para nosotros mismos, ni para nadie más, sino ¿para quién? Para Dios. Entonces, todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos para Él y lo hacemos con constancia. Con constancia, como estamos hablando ahora de la generosidad, a ser constantes en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Ser constantes en nuestra adoración a Dios. Ser constantes en reunirnos con los santos. Ser constantes en la lectura de la palabra de Dios. Ser constantes en la oración, ¿verdad? Es una constancia. Y cuando uno hace eso, uno va sembrando, ¿verdad? Y cuando llega su tiempo, hay una cosecha. Y cosecha, pero sigue sembrando, ¿verdad? Los agricultores, ¿qué hacen? Siembran ¿cómo se dice? A su semilla y luego cosechan, pero le paran ahí. No, cosechan y después ¿qué? Vuelven a sembrar. Año tras año tras año. Entonces, así es el camino del Señor. Tenemos que aprender a ser fieles, a ser constantes, ¿verdad? Por eso digo que nos imaginemos que vamos en un maratón, ¿verdad? Vamos corriendo a un paso para que podamos llegar y completar las 26 vías de un maratón. Y es lo mismo en el camino del Señor, que vivimos un día a la vez y somos fieles al Señor, ¿verdad? Enamorándonos cada día más del Señor, pero aprendiendo a ser fieles en todo. Y como dice la palabra de Dios aquí, que no demos con un corazón así caprichoso o enojado, sino que demos con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y Dios lo premia. Muchas personas no realizan que nuestra economía está más ligada a nuestro bienestar espiritual de lo que creemos, ¿verdad? Ahí en el libro de Malaquías dice el Señor que cuando le tenemos todo el diezmo a Sorfrí, dice que Él reprende al devorador. ¿Qué es el devorador? Pues es el enemigo, ¿verdad? Que nos roba. ¿Qué nos roba? Nos roba finanzas, economía, pero ¿qué más roba? Nos roba la paz en el hogar, roba a nuestras relaciones, roba nuestra prosperidad, roba nuestras oportunidades, las devora, se las come, ¿verdad? De tal manera que no podemos prosperar, no podemos progresar, no podemos llevarnos bien con nuestros cónyuges, no nos llevamos bien acá y allá, fracasamos. ¿Por qué? Porque nuestro hogar está más conectado a nuestro bienestar espiritual de lo que creemos. ¿Por qué? Porque es una forma de adoración, ¿verdad? Si pudiéramos comprender eso, si pudiéramos comprender y enfocarnos y poner a Dios como nuestra prioridad, entonces prosperaríamos como no nos imaginamos, ¿verdad? Prosperaríamos en todas las cosas, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. El corazón que Dios ama es un corazón generoso, ¿verdad? Que da sin interés, que da a veces damos a personas que jamás nos pueden pagar, pero ese es el punto, eso es lo que agrada a Dios. Dice la palabra de Dios que el que da al pobre le presta a Jehová. Son principios económicos, principios bíblicos que están contenidos en la palabra de Dios. Pero tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que cambiar nuestra actitud, ¿verdad? De cómo damos, a quién damos, ¿verdad? Pero sobre todo, cumplir al Señor con lo que le pertenece a Él.
Y ahí habla muy fuerte en Malaquías, dice, ustedes me han robado. Dicen, pero ¿cómo te hemos robado? Pues porque no han traído el diezmo completo a mi alfolí. ¿Por qué? Porque el 10% de nuestro ingreso le pertenece a Dios, no es de nosotros. A veces yo me recuerdo, sabes que este dinero no es mío, este dinero le pertenece al Señor. ¿Verdad? Y luego dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y 11, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, la razón que Dios nos bendice es para que seamos liberales, ¿verdad? Nos enriquece para que también nosotros demos de lo que el Señor nos ha dado. Alguien ha dicho que somos bendecidos para ser bendición. Y cuando uno no quiere cumplir con Dios, o cuando uno derrocha el dinero de Dios y lo tira en otras cosas, o peor, hay personas que quieren agarrarse el dinero, ¿verdad? No lo quieren soltar. Tienen miedo y no lo quieren soltar. Y la cosa con el dinero, ¿verdad? Son como aguas estancadas. Cuando una persona es tacaña, cuando es miserable, cuando no quiere dar, ¿verdad? Y quiere detener todo aquí, son como aguas estancadas, ¿verdad? Las aguas estancadas no sirven de nada, no pueden tener vida porque no tienen oxígeno, porque se estancan, se echan a perder, se pudren y hasta huelen mal, ¿verdad? Y el dinero lo tratan de tener, pero se les pasa entre los dedos como la arena, ¿verdad? Pero una persona que da, una persona que es generosa, una persona que ha aprendido a ser agradecida con Dios y tiene un corazón generoso, son como aguas que fluyen, ¿verdad? ¿Han visto los ríos o los ¿cómo los llaman? Los arroyos, cuando van fluyendo las montañas, el agua está limpia, está cristalina y la toma uno y está sabrosa, deliciosa, ¿verdad? Porque corre, esa agua movediza que corre se va purificando entre las piedras. Y al moverse también adquiere oxígeno y da vida, ¿verdad? Esas aguas contienen peces porque tienen mucho oxígeno. Entonces, una persona que es tacaña, una persona que no es generosa, entonces son como aguas estancadas, ¿verdad? Ahí están, no hay vida. Pero cuando una persona es generosa, cuando una persona es liberal, ¿verdad? Entonces es una persona como un río hermoso que va fluyendo, ¿verdad? De aguas cristalinas, frescas, llenas de vida, agradables, ¿verdad? Porque el Señor mismo nos da su bendición. Cuando nosotros de lo que Él nos ha dado somos liberales, entonces el Señor derrama su bendición, ¿verdad? Y luego dice que esto produce en nosotros acciones de gracias a Dios. Miren, entre más liberal es uno, entre más generoso es, fluye agradecimiento al Señor de nuestro corazón. Cuando uno es tacaño, cuando uno no quiere ser generoso, entonces el corazón se va ennegreciendo, se va envenenando, y entonces lo único que miramos es nuestra condición miserable y no le damos gracias a Dios ni lo reconocemos, porque ahí estamos pudriéndonos en nuestras propias aguas estancadas. Eso es un retrato obviamente muy feo, pero eso es lo que sucede. Entonces debemos de decidir ser responsables obviamente con nuestras finanzas, pero también tenemos que hacer a un lado la porción que le pertenece a Dios y también dar ofrenda, ¿verdad? Y también buscar de qué manera puedo ayudar a otra persona. Y miren, no tiene que ser mucho, pero cuando nosotros ayudamos a alguien, especialmente cuando son siervos de Dios, pero pues son pobres, huérfanos, viudas, personas necesitadas,
Cuando los ayudamos simplemente porque son nuestros hermanos y hermanas, hay una gran bendición ahí, ¿verdad? Buscamos hacerlo de una manera u otra y el Señor nos bendice, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle al Señor que lave nuestros corazones. Si no hemos sido fieles, que nos perdone. Señor, perdóname y ahora ayúdame, Señor, de este día en adelante, serte fiel, ¿verdad? Siempre a hacer prioridad de apartar lo que le pertenece a Dios y también buscar de alguna manera ser bendición para otros. Cuando uno hace esas cosas a propósito, eso le agrada al Señor, ¿verdad? Claro que tiene uno que tener cuidado donde da, ¿verdad? De no andarle dando a personas que se van a ir a drogar. No, tenemos también que ser responsables, investigar las cosas y saber dónde estamos dando, dónde estamos siendo generosos, porque hay tierra fértil y hay tierra infértil. Cuando le estamos dando dinero a alguien que sabemos que se va a ir a tomar drogas o emborrachar, esa es tierra infértil, no le estamos haciendo ningún bien a esa persona. Pero cuando damos a ministerios que sirven, ¿verdad?, a huérfanos, a viudas o para propagar el Evangelio del Señor, a programas evangelísticos, entonces eso es tierra fértil. Eso es tierra fértil. Cuando das a tu iglesia, a tu congregación donde recibes la palabra, eso es tierra fértil, ¿verdad? Y entonces, cuando damos también, tenemos que tener el corazón correcto, un corazón alegre, un corazón generoso que agrada a Dios, porque somos bendición, ¿verdad? Somos como ríos fluyentes andando que el Señor usa para que seamos de bendición para otros, ¿verdad? Y otra cosa, hay gente que te va a criticar, ¿verdad? Hay gente que son agarrados y son tacaños de corazón, ¿verdad? Y te van a criticar, pero acuérdate de quién estás tú agradando, a quién quieres agradar. No te quieres agradar ni a ti mismo, ni a otras personas, ni a nadie, sino simplemente quieres agradar a Dios. Y Dios se da cuenta. ¿Se recuerdan ustedes la historia de que en una ocasión estaba Jesús con sus discípulos y estaban viendo a las personas entregar sus ofrendas? Y dice la palabra de Dios que los ricos de su abundancia, ¿verdad? Solo Dios sabe qué daban. Grandes cantidades de dinero, animales, no estoy seguro, ¿verdad? No sabemos. Pero dice que en el que se fijó el Señor era en una anciana viuda. Y dice que dio lo más mínimo que se podía dar, ¿verdad? En este caso, en Estados Unidos, es como si diéramos un penny, ¿verdad? Un centavo, ¿verdad? Y el Señor la miró, y me imagino yo que los discípulos decían, no, pues, esta ni para qué da, ¿verdad? Pero el Señor no mira eso, el Señor mira el corazón. Y dijo, miren, dice, los ricos de toda la abundancia que tenían, dieron, ¿verdad? Ellos, estábamos hablando el otro día mi esposo y yo de cómo algunos billonarios, ¿verdad? Multimillonarios, para ellos dar cientos de miles de dólares o hasta $1,000,000 es como si diéramos nosotros $100, ¿verdad? Tienen tanto dinero que para ellos no es nada, $1,000,000 no es nada, ¿verdad? Pero el Señor miró y dijo, ¿sabes qué? Esta anciana dio más que todos. Dice, porque de su pobreza, de su corazón, dice, dio todo lo que dio. Y cuando tú das todo lo que tienes, nadie puede dar más. Entonces, yo estoy bien seguro que Dios bendijo a esa anciana. Y ahí aprendimos una lección, ¿verdad? De que Dios realmente mira el corazón. A Dios no lo podemos engañar. Pregúntenle a Ananías y Zafira, ¿verdad? En Hechos, cuando echaron mentiras. Y Dios los mató al instante. A Dios no lo podemos engañar, pero si nos decidimos ser sencillos, humildes de corazón y decimos, pues dar al Señor lo que damos, lo que proponemos en nuestro corazón, como dice la Biblia, pero darlo con alegría, entonces eso vale mucho para Dios, ¿verdad? Vale mucho para Dios cuando somos generosos. Y a veces
Sí, a veces damos en sacrificio, ¿verdad? A veces no necesariamente ganamos mucho dinero y batallamos, pero créanmelo que si lo damos con un corazón alegre y somos constantes y bendecimos, tarde que temprano el Señor va a abrir esas puertas, ¿verdad? Dice, probadme ahora en esto, dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. A veces nos bendice tanto y decimos, pues, ¿de dónde, Señor? Y hasta culpables nos sentimos, ¿verdad? Pero es por el historial que tenemos con Dios. Haces un historial con Dios, ¿verdad? En los libros del cielo está siendo grabado. Y cuando llega el tiempo, el Señor dice, tráeme el libro de tal persona, y empieza a ver ahí, y empieza a ver que has sido fiel, has sido constante, y has sido una persona que da con un corazón alegre y dice, ok, llegó el tiempo de bendecir a esta persona. Y de repente llega bendición y estamos, wow, Señor, y de todos lados llega, pero porque ese es el principio, ¿verdad? Dios es un Dios que le complace bendecirnos. Y cuando somos personas con corazones alegres, Dios ama eso. El Señor se agrada de eso. Y dice ahí en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, 38. Dice, dad y se os dará. Esos son principios espirituales. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazos. Es como el retrato de alguien que está agarrando grano. Lo agarran, lo aprietan bien, vuelven a agarrar más, lo aprietan bien, vuelven a agarrar más, lo aprietan bien, hasta que ya no se puede apretar más y está rebosando por todos lados. Dice que de esa manera el Señor pone en nuestro regazo. Dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si somos personas que somos dadores alegres, ¿verdad? Pero una vez más, que somos constantes. No puedo enfatizar más la constancia, ¿verdad? La fidelidad. Entonces, de la misma manera que damos, dice que el Señor toma, pero que nos da hasta que sobreabunda, ¿verdad? Acuérdense que todo le pertenece a Dios. Él es la fuente de la vida. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del ganado sobre 1000 montes, ¿verdad? Dios es el dueño de todo. Dios no le pide prestado a nadie. No necesita, porque todo le pertenece a Él, ¿verdad? Y cuando llega el momento en que Dios decide bendecir, no hay nada que lo detenga, ¿verdad? No hay nada que detenga la mano de Dios. Entonces, estamos hablando aquí de principios, de leyes espirituales. Dice, dad y se os dará, ¿verdad? Y cuando Dios premia, cuando Él recompensa, no crean que Él es como nosotros. Nosotros somos a veces demasiado agarrados, ¿verdad? No, Dios es generoso, ¿verdad? Y nos da hasta que rebosa, hasta que sobreabunda. Y no estoy hablando solamente de dinero, sino bendice nuestras relaciones. Hay paz en nuestros hogares. Hasta dice la palabra de Dios que cuando uno teme a Jehová, hasta con sus enemigos se llevan bien, ¿verdad? Nos da abundancia para disfrutar, ¿verdad? Todo lo que nos ha dado y estar llenos de amor y empieza a bendecirnos. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos, ¿verdad? Porque es la bendición de Jehová. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ello, ¿verdad? Entonces tenemos que decidir en nuestros corazones qué vamos a hacer ahora. Mira, si tienes que empezar despacito, empieza despacio. Empieza de poco, pero acostúmbrate. Que te sientas inquieto si no has dado tus ofrendas y tus diezmos. Yo no me siento a gusto, ¿verdad? Hasta que no doy mis diezmos y doy mis ofrendas. No me siento a gusto gastar el dinero o el sueldo porque en mi corazón siento que tengo que cumplir con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando uno se acostumbra, mira, hay buenas costumbres y hay malas costumbres. El darle al Señor sus diezmos y sus ofrendas es una buena costumbre. Entonces,
Si tenemos que empezar despacito, ¿verdad? Poco a poco hasta que lleguemos hasta el lugar donde debemos estar, pues hagámoslo. Y acostumbrémonos a hacerlo con un corazón alegre, ¿verdad? Un corazón agradecido, un corazón lleno de gozo, ¿verdad? Y hacemos esos buenos hábitos, desarrollamos ese patrón en nuestras vidas, donde si no hemos dado todavía nuestros diezmos y ofrendas, no estamos a gusto, ¿verdad? Por la gracia de Dios, desde muy joven, desde que empecé a trabajar, he dado mis diezmos, ofrendas, y no me siento a gusto en gastar dinero hasta que no haya cumplido con el Señor, ¿verdad? Con darle los diezmos y darle las ofrendas, ¿verdad? Es una relación que uno establece con Dios. Y una vez más, tengo que enfatizarlo, no puede ser una vez, 2 veces y se acabó, o cada mes o cada año, lo que sea. No, hermanos, tiene que ser constante, ¿verdad? Tenemos que desarrollar la relación con Dios, es una relación constante, ¿verdad? Nuestra adoración a Dios tiene que ser algo que es constante, no puede ser esparcido aquí y allá. Allí no hay bendición. Es más, dice la palabra de Dios que de la medida que das, ¿ok? Así se te va a dar. Si esparces de aquí y allá, entonces vas a recoger, vas a cosechar aquí y allá, vas a cosechar lo que sembraste. Pero si te acostumbras y vives una vida en fidelidad a Dios, entonces toda tu vida vas a sembrar, vas a tener cosecha, vas a seguir sembrando, vas a seguir cosechando, vas a seguir sembrando, vas a seguir cosechando, ¿verdad? Porque eso es un principio espiritual, también como lo es un principio físico, un principio aquí en la tierra. Pero tenemos que decidirnos que vamos a ser constantes. Si hay cosas, si hay malos hábitos que nos roban nuestras finanzas, si tenemos cosas innecesarias a donde se va el dinero necesariamente, deshazte de él. Es más importante que cumplas con el Señor de que tengas cosas que no necesitas o que te están robando el dinero. Si tienes relaciones con personas que te chupan, te roban el dinero, tienes que cortarlas, porque tienes que cumplir primeramente con Dios. Por eso tenemos que decidir, hermanos, a quién vamos a agradar. A veces cuando agradamos a Dios, no agradamos a los hombres. Pero no es a los hombres a quien vamos a rendirles cuenta, sino que es a Dios. Entonces tenemos que hacer cambios a veces en nuestras vidas para someternos y para posicionarnos donde debemos estar para poder cumplir y agradar al Señor. Y sí, va a haber gente que se va a enojar, pero una vez más, no es a ellos a quien les vas a rendir cuenta. Ahora, no estoy hablando de cumplir con tus responsabilidades, ¿verdad? No estoy hablando de ser negligente con los hijos, con los cónyuges, con lo que tenemos que hacer. No, yo estoy hablando de cosas innecesarias o tal vez hasta vicios o hábitos, ¿verdad? Que donde se va mucho dinero. Entonces, córtalo, pero cumple con el Señor, cumple con Dios. Salmo 112, 5 finalmente dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio o con sabiduría. Entonces, una persona que es generosa, ¿verdad? A veces hay gente que tiene necesidad y está dispuesto a prestar. Pero fíjense, hay una cosa, y lo voy a decir con cuidado. A veces uno presta sin esperar que le regresen el dinero, ¿verdad? No estoy hablando de transacciones de negocio o cosas legales, ¿verdad? Porque cuando hay transacciones de negocio, legalidad, hay cosas por escrito, y entonces ahí es diferente, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de cuando le prestas a un hermano, o le prestas a un amigo o a alguien que necesita. A veces uno presta sin esperar que le van a regresar el dinero.
¿verdad? Y la Biblia lo dice. Pero el punto es que el Señor nos ha bendecido para que bendigamos a otros. Y entonces ahí es donde a veces somos probados, ¿verdad? Somos probados porque, pues, ¿quién no quiere que le paguen? Pero a veces uno ha prestado y nunca le pagaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre de bien tiene misericordia. A veces tenemos que tener misericordia. Las personas están en necesidad, ¿verdad? Y a veces prestamos, pero no se nos regresa. No debemos andar ¿cómo se dice? Por sobre la gente, amenazándola o enojándonos con ellos, ¿verdad? Sino decir, ok, pues, Señor, lo dejo en tus manos, ¿verdad? A veces existe ese elemento. Y somos probados. Dios nos prueba. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes esa actitud generosa y cuando se lo dejas en la mano de Dios y los perdonas, Dios te bendice también a ti, ¿verdad? Claro, si es un hábito constante, entonces tienes que poner el alto en alguna forma, ¿verdad? Pero cuando alguien está de veras necesitado y te pide, préstale lo que puedas. No necesariamente vas a poder prestarle lo que necesita, pero préstale lo que puedas, ¿verdad? Y déjalo en las manos de Dios. Déjalo en las manos de Dios. Si te pagan, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero si no te pagan, gloria a Dios, ¿verdad? Hay alguien que está viendo y hay alguien que te va a pagar. No vale la pena andar perdiendo relaciones con hermanos o con familia simplemente porque no te han pagado. No vale la pena, ¿verdad? Pero sí, dice la palabra de Dios que este hombre gobierna sus asuntos con juicio. O sea, no somos tontos necesariamente, ¿verdad? Alguien que constantemente te lo está haciendo tiene que llegar al momento que espérame. Ya estuvo. Pero cuando de veras hay necesidad, ¿verdad? Y está en nosotros el poder hacerlo, pues hagámoslo. Hagámoslo con sabiduría y hagámoslo con juicio. Así es el Señor. Al Señor nunca le vamos a poder pagar todo lo que nos ha perdonado, nunca, ¿verdad? Aun sin embargo, el Señor nos perdona, ¿verdad? Ha habido gente que les hemos prestado, nunca nos ha pagado, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Algún día el Señor nos recompensará, pero tenemos que caminar con una conciencia limpia, una conciencia llena del Señor, ¿verdad? Pero sobre todo una conciencia generosa y agradecida con el Señor. Que Dios nos ayude. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para vivir la vida que tenemos que vivir. Y tenemos la promesa de que el Señor bendice a los dadores alegres. Por eso dice que Él los ama. ¿Por qué? Porque tienen un corazón como Él. Hay un dicho o entre los judíos que hablan del ojo maligno. En inglés se llama the evil eye. Y el ojo maligno habla de una persona tacaña. Habla de una persona miserable que se rehúsa soltar o bendecir, especialmente cuando tiene dinero. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que los ojos son la ventana al alma, ¿verdad? Y las personas que no son generosas, que se rehusan dar, dice, tienen su alma sucia, ¿verdad? Y se ve en sus ojos, lo hablan el ojo maligno o the evil eye. Que Dios nos libre, ¿verdad? A que no tengamos ojos malignos, sino que la luz del Señor brille en nuestras almas y que seamos personas generosas, que seamos dadores alegres, que le demos toda nuestra adoración a Dios, aún con nuestros recursos. Dice la palabra de Dios, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas sus fuerzas. ¿Qué crees que quiere decir fuerzas? Significa recursos, ¿verdad? Con todo lo que Dios nos ha dado, debemos amarlo, debemos honrarlo, debemos permitir que Él nos use, ¿verdad? Para que seamos de bendición a otros de la forma que sea, ¿verdad? Y haciendo eso, haciéndolo con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gratitud a nuestro Dios, entonces Dios se agrada de nosotros. ¿Y cómo no nos va a bendecir? ¿Cómo no va a derramar bendición sobre nosotros cuando lo agradamos de esa manera? Claro que sí. Nomás que aprendamos. Tenemos que ser constantes, hermanos. No nomás un domingo aquí, otro domingo allá. No, constantes. ¿Verdad? Sin exagerar, sin andar presumiendo a nadie, que nadie se dé cuenta. Simplemente hacerlo con devoción, con reverencia y amor a nuestro Dios, y hacerlo con un corazón alegre, lleno de gratitud, ¿verdad? Dios se agrada de eso. Y cuando tengamos la oportunidad, sí, bendigamos a otros. Bendice a los menos afortunados que nosotros, ¿verdad? Bendícelos y vas a ver cómo Dios se va a agradar con tu vida. Padre, te damos gracias este día, te alabamos, te bendecimos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, oro por todos mis hermanos que me están escuchando. Señor, si están en problemas económicos, que los bendigas, Señor, que los ayudes, que bendigas sus casas, bendice sus corazones. Padre, que siempre seamos constantes y firmes y que siempre, Señor, te agrademos a ti, que demos con corazones agradecidos, con corazones alegres, Señor, porque eso es lo que tú amas, porque tú eres, Señor, el más grande dador que todos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.